Uno de los primeros aspectos a tener en cuenta en el estudio de la anatomía es saber orientar las estructuras corporales en relación a su posición. Para poder definir esas posiciones se definen unos planos de corte en el cuerpo y las estructuras se orientan respecto a esos planos de corte. Los planos de corte son tres. Un plano de corte es aquel que corta de manera transversal el cuerpo, definiéndonos estructuras situadas por delante y que se denominan como estructuras craneales, las que están hacia la cabeza respecto al plano de corte, y en situación opuesta están las estructuras caudales. Tenemos otro plano de corte posible, que es el plano sagital. Es aquel que corta el cuerpo en sentido longitudinal, desde la cabeza hacia la parte posterior de la cola. Y respecto a ese plano de corte sagital, las estructuras se van a denominar en posición lateral, cuando están alejadas de ese plano medio o longitudinal, y las que están más próximas se denominan estructuras en posición medial, en esta parte más próxima. Entonces tenemos estructuras en posición lateral y estructuras en posición medial. El tercero de los planos de corte es aquel que va a trazarse en paralelo al suelo. Es un plano de corte que denominamos horizontal y que define la posición de las estructuras por encima, y entonces se denominan en posición dorsal respecto al plano de corte, o bien en el lado opuesto, que estarían en posición ventral. Estructuras dorsales, estructuras ventrales. Estos términos, que resumo como craneal, caudal, lateral, medial, dorsal y ventral, son los términos generales que se aplican a la mayor parte del cuerpo. Sin embargo, en algunas regiones hay que especificar algunas diferencias. Concretamente, en la cabeza, las estructuras que están situadas más hacia el extremo craneal no van a denominarse como craneales, sino como rostrales. Estructuras en esta posición respecto al plano de corte transversal son estructuras en posición rostral. Las opuestas se denominarán en posición caudal, si se mantiene este término. También hay que considerar diferencias en los miembros. En los miembros o extremidades, el término dorsal pasa a denominarse proximal y el término ventral pasa a denominarse distal. La parte proximal del miembro, la parte distal. Estos términos sustituyen a dorsal y ventral. Y también en los miembros, pero concretamente en las regiones de la mano y en la región del pie, hay también que especificar diferencias, ya que los términos craneal y caudal en la mano pasan a denominarse como dorsal y palmar, ya que la mano tiene una parte dorsal y una parte palmar, y así se denominarán las estructuras. En el pie, las estructuras se denominan como en posición dorsal o en posición
plantar, plantar, haciendo referencia al dorso y la planta del pie.